Bienvenidos al curso El Camino del Bodhisattva. Hoy empezamos con la primera sesión en donde vamos más que nada a introducir el tema y a partir de la próxima semana nos introduciremos en el contenido, ¿no? Yendo capítulo por capítulo, frase por frase. Entonces voy a seguir comentarios clásicos tibetanos que explican el texto de una manera muy profunda. O sea, no me quiero saltar ninguna parte importante, especialmente para vosotros que estéis interesados en recibir la transmisión total, ¿no? Y después nos vamos a enfocar en esas secciones que son más importantes para nosotros, ¿no? Lo que estamos participando aquí. Entonces veremos el ideal del Bodhisattva, el ideal de sus prácticas y también cómo dar un paso, ¿no? De dónde estamos nosotros para implementar esos ideales en nuestra práctica y en nuestra vida diaria. Entonces vamos a empezar, de acuerdo a los comentarios, a hablar un poquito cómo exponer. Antes de hablar del texto vamos a hablar de cómo se debería enseñar y también cómo se debería escuchar, ¿no? Entonces una es la labor que tiene que hacer el orador, el maestro, y otra es la labor que tiene que hacer el estudiante o el practicante que está recibiendo las enseñanzas. Entonces los comentarios empiezan explicando cómo enseña un Buda, para tener una referencia. Entonces un Buda, eh, desde su cuerpo, ¿no? Dicen que sale un haz de luz del entrecejo que activa, inspira, despierta la curiosidad, la afinidad espiritual de los seres, para que se acerquen a las enseñanzas. Y en los versos en este primer capítulo veremos por qué, de qué manera los Budas nos inspiran a practicar. Y luego, con su mente completamente omnisciente, por supuesto, sabe exactamente el estado de cada ser, ¿no? Su trayectoria, su fondo cultural, su capacidad intelectual, su estado kármico, ¿no? Entonces sabe exactamente cómo atender las necesidades de cada persona, ¿no? Y dosificar el Dharma, el camino espiritual, para esa persona, para sus necesidades de hoy en día. Y luego con su voz, que dicen que tiene 60 cualidades melodiosa, puede enseñar el Dharma de una manera que sea accesible a cada persona, en su propio idioma. Muchas veces se decía que el Buda, en una asamblea muy amplia, podía enseñar simultáneamente a diferentes personas. Ellos escuchaban diferentes enseñanzas en sus idiomas particular. En la India hay muchos idiomas, entonces esto tiene mucho sentido, pero no solo atendiendo a las terrícolas, a los humanos, sino a todo tipo de seres, físicos y no físicos. Y después el segundo ejemplo que da el texto es hablar sobre cómo enseña un arhat. Un arhat es un ser que ha logrado dominar, conquistarse a sí mismo, ¿no? Dominar las aflicciones mentales y también haber superado el ego. Entonces, la manera que enseña un arhat es con las tres purezas, ¿no? Primero, una conducta muy pura del cuerpo, ¿no? Después, con una voz también que está libre de todo tipo de aflicción, de ira, de engaño, de deseo, y con una mente que tiene cierta capacidad, como se diría, de clara evidencia, de saber si esa persona sí es un receptáculo adecuado para el Dharma, ¿no? Porque el Dharma en sí, debemos saber, no es algo sano para todas las personas. Hay enseñanzas que coinciden con una persona en cierto nivel y otras enseñanzas que pueden ser dañinas si la persona no tiene cierta madurez, preparación, apertura y demás, ¿no? Entonces el Arhat tiene esa habilidad de ajustarse también a las personas. Y después, la manera que enseñan los maestros, ¿no?, cotidianos o los grandes eruditos, hay diferentes estrategias, de acuerdo al budismo clásico de la India y del Tíbet, diferentes maneras de introducir una enseñanza, ¿no? Entonces lo que vamos a emplear hoy
es la tradición de Nalanda, ¿no? Nalanda fue a lo mejor el instituto, por darle una idea, el instituto más importante de aprendizaje del Dharma en la clásica India, ¿no? A nuestro parecer hoy en día sería como un campus enorme de una universidad en donde había 10.000 residentes, 10.000 estudiantes, muchos, por supuesto, monásticos, monjes, había varios monasterios dentro de ese campus, pero también había toda una comunidad laica, tanto de docentes como estudiantes, ¿no? Entonces, la tradición de Nalanda empieza enseñando un texto con el autor, dando una breve biografía del autor, después explicando las fuentes de ese texto, la bibliografía, después el enfoque general que tiene el texto, después dar un resumen de su contenido y después el propósito, o sea, cuál es el objetivo de esta enseñanza, ¿no? Entonces vamos a seguir esto, vamos a introducir este tratado empezando a hablar del autor, que es en este caso Shantideva, el gran Shantideva. Entonces, en Tibet, la biografía que tenemos de Shantideva nos viene de dos fuentes. Uno es el gran Button y el otro es Taranatha, ¿no? Son dos, en realidad, maestros Sakya, ¿no? Que fueron, aparte de ser grandes filósofos y meditadores, fueron historiadores, se puede decir, ¿no? Relataron la historia de la antigua India. Entonces, la mayoría de biografías que vais a saber de todas las tradiciones, de los Mahasiddhas, por ejemplo, los 84 grandes yogis de la India, vienen de Button o de Taranatha. Taranatha pertenecía a la tradición Jonampa, ¿no? Que fue una subescuela de la tradición Sakya, pero al pasar de los siglos ahora se independizó, ¿no? Se considera otra tradición. Entonces, hoy en día hay 4 tradiciones tibetanas y también está esta quinta, los Jonampa, ¿no? Que se enfocan en la práctica de Tara, por supuesto, y también del Kalachakra. Son famosos por eso. Entonces, no hay mucha diferencia entre la biografía de estos dos autores, de Button o Taranatha, ¿no? Solo hay algunas distinciones. Entonces, ahí tenéis una biografía en este texto. Entonces, todos vosotros que vais a tener este manual, está un poco más brillante, una edición nueva, que es a lo mejor la mejor edición que tenemos en castellano hoy en día, ¿no? 2015. Al final hay una pequeña biografía de Shantideva que sería muy importante que la leáis en vuestro tiempo libre. Entonces Shantideva parece que venía de Bengal y nació como hijo de un rey, fue un príncipe que estaba destinado a asumir el trono. Y su padre, el rey, falleció. Y a medida que se acercaban, ¿no?, los días para asumir el trono, ¿no?, para entronarle a él como el próximo rey, cada vez se sentía un poco más nervioso, ansioso, porque él tenía una inclinación hacia el Dharma, hacia el camino espiritual. Entonces, en una noche tuvo un sueño con Manjushri, el Buda de la sabiduría, en donde Manjushri le dice: no puedes sentarte en ese trono, ¿no? Estaba señalando al trono de su padre, el rey, porque ese es mi trono y yo soy tu maestro, y sería incorrecto que un discípulo se siente en el mismo lugar que el maestro. Entonces, al despertar, Shantideva tomó, en ese entonces tenía otro nombre, tomó esta enseñanza o este mensaje o este sueño como una enseñanza que no debía dedicarse, ¿no?, a la vida de la realeza, de asumir las responsabilidades del reino, sino alejarse y dedicarse a seguir los pasos de Manjushri. Entonces, Shantideva fue a Nalanda, ¿no?, y recibió los votos de monje de uno de los 500 abbads, uno de los más respetados allí. Y vivió una vida muy, como diríamos, introvertida, ¿no? Apenas se asomaba, ¿no?
Pero lo que estaba ocurriendo, sin nadie saber, todos los días de noche se le aparecía Manjushri, ¿no? Él era su tutor, por decirlo así, personal. Recibía enseñanzas directamente del Buda de la sabiduría, las estudiaba, las contemplaba y las practicaba. Pero a los ojos de los demás, ¿no?, especialmente los que tenían su edad, él no hacía nada, ¿no? Solo salía de su habitación a comer y nada más, ¿no? Entonces no molestaba a nadie, pero tampoco colaboraba. Entonces cuando uno vive en una comunidad, es muy importante que todas las personas colaboren, ¿no? Hagan su función, su labor. Si no, si hay un poquito de aflicciones, automáticamente hay una excusa para enfadarse, ¿no? Entonces le dieron el apodo de Busuku, ¿no? El que duerme, el que come y el que caga. Algunas veces excuse quiere decir el que va para aquí, para allá, pero en realidad es el que come, el que duerme, porque no hacía nada más. No enseñaba, no estudiaba, no limpiaba, no hacía nada. Estaba todo el día encerrado en su habitación. Entonces, sus coleguillas, por decirlo así, estaban hartos de él y lo querían sacar, lo querían expulsar, echar. Pero a él no romper ningún voto monástico, no tenían poder para echarlo oficialmente, ¿no? Entonces se las ingeniaron con un plan para que él mismo, por sí solo, se fuera, ¿no? Entonces decidieron iniciar un nuevo ciclo en Nalanda, en donde todos los monjes de esa edad, de cierta madurez, tenían que dar una exposición pública, ¿no? Un día que ante toda la asamblea exponer el Dharma, ¿no? Y ellos estaban seguros que Shantideva, al no saber nada, ser un burro total que nunca estudió, le iba a tener tanta vergüenza que se iba a escapar corriendo, ¿no? Entonces tomaron algunos de los turnos y finalmente le pidieron a Shantideva que tome su turno, que dé su conferencia, ¿no? Y Shantideva siempre decía, yo no sé nada, ¿no? Yo aquí soy un principiante, yo no estoy cualificado para enseñar a los demás, por favor que otro tome mi curso, ¿no? Y así fueron pasando las semanas hasta que finalmente le pidieron al abad principal que lo obligue a Shantideva a dar su conferencia. Y así el abad escribió una carta, se la dieron a Shantideva, entonces Shantideva asentió. Bueno, muy bien. ¿Qué día quieren que lo haga? Todos quedaron sorprendidos. Entonces ellos seguro que a medida que se acercaban los días, Shantideva por la noche se iba a escapar. Pero iban pasando los días y Shantideva lo más tranquilo, iba a comer al comedor, regresaba a su habitación como si nada estuviera pasando. Entonces, estos coleguillas, supuestamente, de Shantideva, dijeron, bueno, ya que lo va a hacer, queremos que no pase desapercibido, ¿no? Que su, como se dice, fracaso sea un gran fracaso y sea obvio, ¿no? Entonces vamos a invitar más personas de lo normal, vamos a invitar al rey, vamos a hacer un trono muy, muy, muy alto para que tenga vergüenza, vamos a hacer todo tipo de ofrendas para que venga la gente local. Y así lo hicieron una gran asamblea, una gran invocación. Y cuando de repente escucharon un gran ruido en la parte de atrás, ¿no?, de la sala, que en realidad parecía que era como los pueblos tienen como en el centro una plaza, ¿no?, abierto así. Y cuando se dieron vuelta atrás para ver el trono, ya estaba Shantideva encima del trono, sin saber cómo había llegado ahí arriba, ¿no? Entonces, delante de toda la asamblea, delante de los abad, delante del rey, Shantideva dice, ¿queréis que os recite uno de los grandes tratados clásicos? ¿Algún sutra del Buda, algún tratado de sus discípulos? ¿O queréis escuchar algo que no habéis escuchado nunca? Todos quedaron sorprendidos. Nadie tenía el atrevimiento, la audacia de decir eso, ¿no? Entonces, todos en coro, sí, por favor,
Dinos algo que nunca hemos escuchado, ¿no? Entonces ahí, en vivo y en directo, Shantideva enseña esto que tenemos aquí hoy en día, ¿no? Que en sánscrito se considera uno de las poesías más bellas que existe, ¿no? Y en el mundo del budismo en general, del Mahayana, y en los tibetanos en particular, consideran este texto el más valioso, ¿no? La mayoría de los monjes estudiosos se lo memorizan completamente. Entonces yo estoy muy contento de poder compartir esta enseñanza porque a mí, de todos los libros y textos de enseñanzas, esta es a lo mejor la que más me ha ayudado. Es la responsable de estar en donde yo estoy. Entonces es muy muy poderosa. Va a ser nuestro libro cabecera por muchos años o muchas vidas. Entonces estos próximos meses va a ser una introducción, pero a medida que lo releamos vamos a descubrir nuevas cosas. Entonces Shantideva expuso ante esta audiencia, que era 95% monástica y hombres. Eso es importante el contexto porque hay algunas enseñanzas, la mayoría que están destinadas, ¿no?, a una audiencia masculina y monástica, hay que contextualizarlo. Y cuando llegó al 9º capítulo, ¿no?, esta enseñanza, este discurso dividido en 10 capítulos, el 9º trata lo que es la sabiduría, el parámita de la sabiduría. A la mitad de ese discurso empezó a levitar, a levitar y levitar y levitar, y se fue subiendo en el espacio, pero todos escuchaban su mismo nivel de voz, así que pudo completar las enseñanzas de sabiduría y se fue, desapareció, tal como querían sus enemigos, se fue de Nalandra. Nunca, pero después quedaron todos arrepentidos, con la boca abierta y arrepentidos y sintiéndose mal porque sabían que él les había escuchado, leído sus mentes y se había ido, ¿no? Entonces hubo como diría, un comité para ir a buscarlo. Andón tuvo que aterrizar en algún sitio. Vamos a buscarle y pedir que regrese, ¿no?, y que siga enseñando. Entonces finalmente descubrieron que él había aterrizado, que estaba viviendo en el sur de la India, y llevaron un comité para que él defina, porque habían dos grupos de personas que habían transcrito esa enseñanza oral que dio Shantideva, ¿no? Y había ciertas diferencias. Supuestamente habían logrado una realización en donde ya hay una memoria perfecta, pero había dos versiones, dos transcripciones. Le querían preguntar a Shantideva que lo edite, que se asegure que cuál era la mejor versión. Entonces le presentaron el libro, Shantideva dijo sí, esta de 1000 versos es la perfecta, y le escribió una frase de introductorias, ¿no? Pero dice, no puedo regresar a Nalanda, ahora tengo otros discípulos aquí y les deseo mucho bien. Y se quedó. Y después tuvo toda otra vida, como vais a ver, tratando de inspirar a personas en diferentes partes de la India. Entonces lo que tenemos aquí es una enseñanza que viene de una presentación oral tan poderosa que en 50 años, sin haber copiadoras, sin haber computadoras, se había extendido por toda la India. Habían aparecido 108, por lo menos, comentarios clásicos en la India y ya había llegado en 50 años a Tibet, ¿no? Ya estaba este libro citado en Tibet y empezándose a traducir. Entonces este libro ha inspirado a muchas personas, ¿no?, y se ha convertido en un clásico, tanto a nivel teórico, cuando habla de filosofía, como a nivel práctico de lo que es un bodhisattva. Esta es la referencia a la que se miden todos los otros textos. Entonces, la fuente en qué se basa Shantideva para relatar o escribir este texto, son los sutras del Buda. No hay un sutra en particular, es un resumen más que nada de todos los sutras Mahayana, todos los discursos que dio el Buda sobre las enseñanzas del Mahayana. Y como tercer punto tenemos el enfoque, ¿no? El enfoque principal de este libro es detallar el Paramitayana.
Los que participaron en el curso anterior, sabéis esa palabra, el vehículo de las virtudes trascendentales, o sea, la práctica de un bodhisattva, ¿no? Este libro detalla cómo practicar, meditar, adiestrarse para ser un bodhisattva. Es un manual de vida, por decirlo así, para un aspirante al camino del bodhisattva. Y el sinopsis general, o sea, el resumen de este texto, que en sánscrito se llama Bodhisattva Charyavatara, primero está dividido en 10 capítulos, ¿no? Y esos 10 capítulos están subdivididos en 3 partes, ¿no? La primera parte, los primeros 3 capítulos, tratan cómo generar el bodhicitta, la mente iluminada, ¿no? Después la segunda parte es cómo proteger y cuidar, cultivar el bodhicitta para que no se deteriore, ¿no? Esos son los capítulos 4, 5 y 6, que hablan sobre la atención plena, la introspección y la paciencia. Y después los capítulos 7, 8 y 9, o sea, el entusiasmo, la meditación, la sabiduría, explican cómo fomentar, cómo agrandar, fortalecer, intensificar el bodhicitta. Y el último capítulo, el 10, es la dedicación, que lo vamos a recitar cuando logremos acabar esta enseñanza, una dedicación de méritos muy, muy bella, muy inspiradora. ¿Mm? Entonces creo que sí, ya detallé eso. Y por último, el propósito de este tratado, de este texto, es instruirlos en cómo transitar el camino del Bodhisattva y cómo implementar las prácticas. Porque algunas veces aparecen las listas, aparecen las meditaciones, aparecen las técnicas, pero el cómo, ¿no? Cómo realmente utilizar las enseñanzas para transformarnos, ¿no? Aquí Shantideva da unos ejemplos muy útiles, ¿no? Que de alguna manera te arrinconan donde no hay escapatoria. El ego no tiene manera de escaparse, tiene que sí o sí atender a las enseñanzas. Por eso se conoce este texto de Shantideva, porque tiene ejemplos muy tajantes, ¿no? Entonces ahora pasamos a el papel del estudiante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para estudiar y recibir estas enseñanzas? Primero hablaremos de la motivación interna. Entonces la motivación, por supuesto, debe ser bodhicitta, ¿no? Tenemos que desarrollar bodhicitta. Y los tibetanos hacen hincapié en reconocer que todos los seres del universo en algún momento ha sido nuestra madre, nuestro padre, entonces nos sentimos endeudados por todo el bien que nos han hecho y queremos de alguna manera recompensar todo ese cariño, afecto, cuidado, y nos debemos sentir como embajadores, ¿no? O sea, nosotros estamos en una situación privilegiada de tener acceso a estas profundas enseñanzas y debemos aprovecharla para crecer, fortalecernos, prepararnos para regresar a casa y ayudar a los que no tienen esta oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad que ellos no tienen. Entonces, esta motivación debe despejar todo tipo de pereza que tenemos, ¿no? Y realmente entregarnos seriamente al estudio y a implementar las enseñanzas que aquí se detallan. Y después, como conducta externa, hay diferentes enseñanzas que relatan los comentarios. Aparece otra vez las 3 vasijas, ¿os acordáis? Los que tuvimos al retiro este fin de semana. Una analogía para comprender el estado de nuestra mente. Hay la vasija que está boca abajo, ¿no? O sea, cuando nuestra mente está distraída, nada puede entrar, ¿no? Entonces, o por prejuicios o por distracción, no estamos dejando que las enseñanzas entren. Y después la vasija que está boca arriba, al cuenco que está boca arriba, pero está agujereado. Entonces entran las enseñanzas por un oído y salen por el otro. No hay nada que las frene. Tenemos que hacer un esfuerzo para retener
¿no? Las enseñanzas, recordarlas, son muy importantes. Y por último, la vasija que está contaminada con algún tóxico, con algún veneno, queriendo decir que si hay cierto orgullo, cierta aflicción, cierta prejuicio, cierta comparación analítica, se distorsiona, ¿no? Las enseñanzas cuando atraviesan esos filtros. Y después hay otra manera de ayudarnos a desarrollar una actitud positiva ante las enseñanzas, hablando de las 6 manchas. ¿Habéis escuchado esto? Las 6 manchas. La primera mancha, y a lo mejor la más sucia, es el orgullo, ¿no? Entonces tenemos que escuchar las enseñanzas, no solo con una mente abierta y atenta y reteniendo, pero sin orgullo, porque el orgullo, dicen los tibetanos, es como una bola de hierro, que en agua no lo puede penetrar, ¿no? Entonces tenemos que abrirnos y darnos cuenta que no lo sabemos todo, que esta enseñanza es apreciada por su santidad Dalai Lama, su santidad Sakya-Trizin. Hay algo bueno aquí para mí, hay algo que tengo que aprender, ¿no? Y después con fe, ¿no? Con fe en el camino del Bodhisattva, con fe en Shantideva, con fe el que está dando las enseñanzas. La fe es muy importante para poner atención en los puntos difíciles. Eso es la idea que quiero que recuerden, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos una enseñanza o leemos un libro, estamos buscando una confirmación, alguien que nos dé el sello para probarnos, ¿no? Entonces estamos buscando cosas que son afines a nosotros, a algunos valores que ya tenemos dentro. Pero lo más interesante es prestar atención cuando aparentemente surgen contradicciones, cuando hay errores, cuando hay algo es un poco exagerado. Ahí puede haber un aprendizaje, ahí puede haber un cambio, ahí puede haber una revelación. Entonces, también estudiar, escuchar con interés. No estamos aquí para pasar un miércoles juntos y tomar una taza de té. Estamos aquí porque tenemos que descubrir algo importante. Después, número 4, no estar distraído con cosas externas como ruidos, una nave espacial, cualquier cosa que esté apareciendo en la playa de Denia, y tampoco estar distraído por cosas que pasan por dentro, ¿no? La lista de compras que tenemos que hacer mañana, la llamada pendiente y lo demás. Y por último, no estar, ¿cómo se dice?, desilusionado con las exigencias del estudio, ¿no? El tener que leer una y otra vez, memorizar, tomar notas, recordar, meditar, las rodillas me duelen, no estar desilusionados por el esfuerzo que conlleva la práctica. Entonces, sobre el significado, sobre escuchar las enseñanzas y comprender, hay 5 errores del aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. Y esto normalmente no se menciona, son muy importantes. Primero, un error es acordarse las palabras, pero no el sentido, ¿no? Entonces eso no tiene mucho beneficio. Y otro error es acordarse del gran, importante y profundo sentido, pero no acordarse las palabras, ¿no? Porque hay muchas personas, no, yo que quiero captarse el sentido, lo profundo, yo soy inteligente. Pero eso no basta, porque si no tienes las palabras textuales que te respalden, eso es muy fácil que se distorsione a tus caprichos, ¿no? Y después tenemos que recordar, o sea, una vez que recordemos las palabras y el sentido, tenemos que comprender si es una enseñanza provisional o última. O sea, cómo situar, cómo definir las enseñanzas. Por ejemplo, si hablamos de la conducta, ¿no? La conducta en sí no es sagrada, no es divina, no es una enseñanza última. La conducta física y verbal es para domar la mente, para crear una situación en donde tenemos acceso a la mente y trabajar con la mente. ¿Captan la idea? Entonces hay enseñanzas que son buenas, positivas, sanas, espirituales, pero son provisionales, nos llevan a un sitio. Y hay otras que son
últimas, que describen el estado último de la realidad. Y después el orden de las enseñanzas también es tenerlo claro, no equivocado. Y el último error es comprender las enseñanzas al revés. Eso es problemático y eso ocurre algunas veces. Muy bien. Entonces, podemos, como dice uno de los comentarios, comprender el escuchar como un yoga, ¿no? Yoga en su sentido más amplio como disciplina espiritual, el yoga de escuchar, ¿no? Y podemos incorporar los 6 paramitas, las 6 virtudes trascendentales dentro del yoga del escuchar, ¿no? La primera, como sabéis, es la paramita de la generosidad. Entonces hacer ofrendas para que la sala esté bella con flores, preparar el asiento del maestro. Esos son la paramita de la generosidad, preparando la situación para recibir las enseñanzas. Después la conducta, comportarse bien, estar tranquilos, eh, limpiar también la sala, eso es parte de la disciplina o el paramita de la conducta. Después, paramita de la paciencia es escuchar las enseñanzas sin aflicciones mentales, ¿no? Sin que nadie, ni tu compañero te irrite, ni las enseñanzas te irrite, que es tener una mente en paz, apaciguada, tranquila. La paramita del entusiasmo es, por supuesto, poner interés y alegría en lo que estás aprendiendo, ¿no? La paramita de la meditación es estar concentrado cuando uno está escuchando. La paramita de la sabiduría es emplear nuestra inteligencia para captar el significado. Es muy importante esta segunda fase, después del escuchar aprendizaje, triturar esa información, digerirla con la contemplación y la reflexión. O sea, como siempre decimos, ¿no? El escuchar, el leer, nos da la sabiduría del conocimiento. La reflexión y la contemplación nos da la sabiduría de la comprensión. Después la meditación nos da la sabiduría de la experiencia, ¿no? Que eso es el aspecto transformador. De acuerdo al sutra de Ganda Yuha, es uno de los sutras famosos, clásicos, en donde se presenta la actitud que tenemos que tener ante las enseñanzas, de vernos a nosotros como un enfermo, alguien que está padeciendo, ¿no?, de la ignorancia, de las aflicciones, ver al Dharma como las enseñanzas, o el Dharma que son las enseñanzas, verla como la medicina, la práctica, la meditación, verla como la terapia, ¿no?, que nos ayuda a sanarnos, y el maestro como el médico o el enfermero o enfermera que nos acompaña en ese proceso de sanación. Entonces, esto está acoplado a la enseñanza de las 4 nobles verdades, ¿no?, de reconocer el estado actual en que nos encontramos, ¿no?, el sufrimiento. Estamos padeciendo de nuestra ignorancia y aflicciones. Nuestros problemas vienen de adentro, ¿no? Y después descubrir que hay una solución. Si eliminamos esta causa del malestar, podemos encontrar el estado natural, ya latente en nosotros, esa paz de la iluminación. Después el camino octuple, ¿no?, que es la terapia, los diferentes aspectos del camino espiritual para sanarnos, para encontrar la perfección o la iluminación. Entonces, con esto vemos un resumen de lo que tenemos que hacer para prepararnos para recibir las enseñanzas. Entonces, el método que vamos a emplear, ¿no?, aquí va a ser, como siempre, empezar con un poquito de oraciones, ver los versos, ¿no?, que nos toca de ese día, explicar el significado, después hacer una meditación juntos. Entonces, vamos a tocar diferentes temas que tienen meditaciones relacionadas, y cuando no haya una meditación particular señalada en el texto, hacemos nuestra meditación base, que es Anapanasati, ¿no?, enfocarnos en la respiración.